Bien, vamos a continuar con el tema de los conectores y de los marcadores discursivos, ¿no es cierto?, en la PSU de lenguaje. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento de las funciones. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que el tema de los conectores sale de acá, del fenómeno de lo que es la cohesión. Ya recuerdan que la coherencia tenía que ver con que todas las ideas apuntan a una idea global. Se extrae, ¿no es cierto?, con la pregunta de qué se habla. Cuando yo le encuentro la idea principal a todas las oraciones de un texto, quiere decir que el texto es coherente. En cambio, la cohesión tiene que ver con todos los procedimientos o los mecanismos que unen estas oraciones. Ya habíamos dicho que un texto puede ser, ¿no es cierto?, incoherente pero altamente cohesivo. ¿Recuerdan? Ya habíamos leído este ejercicio en que era incoherente, no se sabe cuál es el sujeto, de qué se habla, cuál es la columna vertebral, pero era altamente cohesivo. ¿Y cuáles eran los conectores que tenía? Habíamos encontrado un sí condicional, un ya que causal, hay otro ya que acá, ¿no es cierto?, causal, puesto que, ¿no es cierto?, depende, por lo tanto, un consecutivo, pero la voz. Exacto, pero un adversativo restrictivo, ¿ya? El cómo, exactamente, como para llegar tan lejos, comparativo, ¿ya? Y el para final. O sea, si se dan cuenta, un texto incoherente pero altamente cohesivo, ¿ya? Luego yo les había mostrado cuáles eran las 11 funciones lógicas que vamos a tratar durante el semestre y con la cual estamos ejercitando. La función copulativa, disyuntiva, continuativa, adversativa, concesiva, causal, consecutiva, final, temporal, comparativa y condicional. ¿Ya? Este fue el primer grupo que vimos la semana pasada, la función copulativa. Y decíamos que una cópula, ¿qué es una cópula? Una unión. Por lo tanto, los relativos copulativos son los que manifiestan unión, exactamente, entre elementos de igual jerarquía. Por ejemplo, habíamos dicho verbos con verbos, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos, etc. Los más comunes son el y o el ni. ¿Qué es lo que era el ni? No más y el que. Ya habíamos dicho, conversa y dibuja. Llamó por Skype e invitó a su hermana. Poseía un celular para el trabajo y otro personal. No chateaba ni salía con sus amigos y el sufrimiento no es recomendable ni física ni psicológicamente. Entonces, los copulativos unen elementos de igual jerarquía. Así como hay conectores que unen, veíamos también que hay conectores que expresan separación o alternativa. O me caso con Juan o me caso con Diego, pero no me puedo casar con los dos. Los más comunes son el o, el u, el ya, el bien, el ya sea y el ora, que decíamos que tiene un uso arcaico, ya no se usa, ¿no es cierto? Ora cantes, ora bailes, se reirán de ti. O cantes o bailes se reirán de ti. Nos comunicamos por Facebook o por WhatsApp. Ya cantemos, ya bailemos, se reirán de nosotros. Ya sea por las buenas, ya sea por las malas, no harás caso. Y habíamos dicho que generalmente estos actuaban como correlativos. ¿Qué significa correlativos? Cuénteme. Que las dos, la misma palabra la puedo. Exactamente. Si la primera palabra, si el ya está en la primera columna, en la segunda columna, ¿no es cierto?, se le da prioridad. Pero no es exclusivo, pero sí se le da prioridad. Cuénteme. Entonces, ¿sí se puede, por ejemplo, la C, ya sea por las buenas o por las malas? Sí, exactamente. Lo sí, más correcto se puede. Estilísticamente es más correcto, si está en la primera columna, en la segunda mantenerlo, pero se puede. Cuénteme. ¿Alguien acá? Pero era la misma. Lo mismo, perfecto. Ya, entonces hemos visto copulativos expresan unión, disyuntivos separación. Y la semana pasada vimos también los continuativos.
continuativos son aquellos que continúan la idea de 5 formas. ¿Recuerdan? Los primeros son aquellos que explican. Por ejemplo, los más comunes eran, ¿recuerdan? Es decir, vale decir, o sea, esto es. Los hospitales deben mantener la asepsia. Yo necesito un conector que me explique qué significa la asepsia. Exactamente. Vale decir, es decir, o sea, esto es. Si yo les digo que mi tío era oncólogo. Exactamente, ¿no es cierto? Vale decir, especialista en cánceres. ¿Ya? Entonces, los continuativos, ya que explican, continúan la acción, ¿no es cierto?, de la primera oración, pero en este caso explicando la segunda oración, ¿no es cierto?, te explica lo que es la palabra anterior. ¿Se entiende? Si yo digo que los conejos son mamíferos, es decir, ¿qué cosa? Maman, ¿no es cierto?, se alimentan de leche. Ya, así como hay continuativos que explican, también hay continuativos que corroboran o ratifican. ¿Cuáles eran los más comunes? Estaba cansado y agotado. De hecho, así pues, en efecto, efectivamente, los exámenes revelaron que sufría de estrés crónico. ¿Queda claro, no es cierto, los que corroboran? Ya. Pero ahora también tenemos un tercer tipo de los continuativos, exactamente. Los que intensifican lo que yo estoy afirmando. Estaba feliz por el nacimiento de su hijo. Es más, se sentía dichoso. La relación entre feliz y dichoso es de intensificación, ¿no es cierto? Más aún, aún más. O también decíamos, era feo. Más aún, horrible. Horrible. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué relación hay entre feo y horrible? Intensificación de la idea. Después, nuestro cuarto grupo, los continuativos que ejemplifican. En el mundo hay muchas especies en peligro de extinción. Tales como, por ejemplo, ¿no es cierto? Como es el caso de, y aquí hacíamos la salvedad, que ojo, el cómo, en un contexto determinado, ¿qué función cumple? Comparativo, ¿no es cierto? En cambio aquí, depende del contexto, ya es que cumple la función de ejemplificación, continuativo que ejemplifica. Y nuestro quinto grupo de los continuativos son los que agregan. Cuando yo digo me gustan las manzanas, los duranos, las guindas y además las naranjas. O sea, agrega en una cadena lingüística. ¿Se entiende? Ya. Luego, la última clase, ¿qué es lo que vimos? Este es uno de los grupos más complejos. ¿Se puede arreglar la máquina ahí o no? Sí. Bueno, si acaso se puede arreglar la máquina. Se puede bajar el data. ¿Cuál lo tenemos? Échalo un poco más atrás. Échalo un poco más atrás. ¿Para volver a empezar? No, para abajo. ¿Cómo para abajo? Ahí. No. Yo pensé que era belleza. Ahí. No se puede. Ahí. Ya, listo. Vamos con nuestro cuarto grupo. Ya, los conectores o marcadores discursivos adversativos. Yo les decía que es el grupo que más aparece en la PSU. ¿Ya? Y son, yo les diría, un poco más complejo de usar. ¿Qué es lo que era algo adverso? Contrario. Algo contrario, opuesto. Por lo tanto, ya este tipo de conectores me señalan algún grado de contrariedad o de oposición. Hay de 4 tipos. Los adversativos restrictivos. Después vamos a ver los ¿ya? Los adversativos restrictivos, ¿qué es lo que decíamos? Son aquellos que restringen lo que yo estoy
afirmando. Como bueno, malo. Ya, exactamente. Por ejemplo, si yo digo era inteligente, flojo. Pero. ¿Por qué utilizo el pero? Porque necesito un conector. Al usar el conector pero, queda restringido el hecho de ser inteligente. Es lo mismo el ejercicio. Era bonita, pero tonta. El hecho de ser bonita queda restringido por el hecho de ser tonta. Porque al final le quita importancia. Exactamente, le quita importancia. Y quiero que vean esto. Miren, ¿ubican la película El secreto de sus ojos? Aquí, exactamente, una película argentina, ¿no es cierto? Aquí sale una explicación buenísima, aunque un poco, ¿no es cierto?, utilizando palabras vulgares o pedestres. Dice, el pero es la palabra más justa que conozco. Te quiero, pero podría ser, pero no es grave, pero ¿se da cuenta? Una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era o lo que podría haber sido, pero no es. Claro que es verdad, bueno. ¿Qué significa dinamitar? Explota, que termina. Exactamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, sí, te quiero, te amo, no puedo vivir sin ti, pero... Claro, estoy con otro, ¿no es cierto? O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que habíamos dicho, lo que restringe es algo positivo, es algo bueno. Entonces, el hecho de quererte, de amarte, etcétera, etcétera, queda restringido, ¿ya? Por el hecho de estoy con otro, ¿ya? Sigamos entonces. Ya. ¿Y qué es lo que habíamos dicho de este grupo de los adversativos restrictivos? Que había dos grupos. El primer grupo era el pero, el sin embargo y el más. Y que decíamos que este grupo se usa de preferencia cuando la primera oración era positiva y la segunda negativa. De preferencia. Por ejemplo, era bonita, pero tonta. Temuco es una ciudad hermosa para vivir, sin embargo su contaminación no es óptima para criar hijos. ¿Y eso era lo de positivo? De positivo a negativo. De positivo a negativo. ¿Recuerdan? Pero también dentro de los adversativos restrictivos tenemos otro grupo. No obstante, a pesar de, aunque. ¿Qué es lo que era no obstante? Ya, exactamente. No obstante, yo les decía que apréndanselo así, un obstáculo, por lo tanto de negativo a positivo. El grupo de los pesares. ¿Qué es lo que era un pesar? Algo malo. Ya, un lamento, ¿no es cierto? Por lo tanto, algo malo. A pesar de lo malo anterior y el aunque. Veamos, su estado de salud se encontraba muy deteriorado. A pesar de lo malo anterior, amaba la vida. ¿Se entiende? De negativo a positivo. Bien, después habíamos visto el segundo grupo de los adversativos. Exclusión. Exactamente. Excluye una posibilidad. No quiero ir al teatro, sino que al cine. Y aquí habíamos visto la diferencia entre el sino junto y el sino separado. Habíamos dicho que el sino separado era la unión del condicional más negación. Si no estudias, fracasarás. En cambio acá, el sino junto acepta que le posponga la partícula que. Por ejemplo, no quiero dulces, sino que papas fritas. O si no, papas fritas. O si no, papas fritas. ¿Ya? No deseaba estudiar, sino trabajar. Esos son los adversativos de exclusión. Y luego habíamos visto los últimos dos grupos dentro de los adversativos,
los adversativos de diferenciación y los adversativos de oposición total o antónima. No lo habíamos alcanzado a ver, sí, sí. Los adversativos de diferenciación. Mi hermana tenía los ojos azules, yo verdes. ¿Qué utilizo? En cambio, a Jalil le gustaba la comida china, mientras que yo prefería la comida peruana. O sea, si se dan cuenta, comida china y comida peruana no son antónimos, sino que son diferentes. Por lo tanto, yo tengo que usar en cambio, mientras que, a diferencia de. Los adversativos de oposición total o antónima se usan cuando los contenidos son antónimos. Por ejemplo, mi hermana era alta, yo baja. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una antonimia. Por lo tanto, yo tengo que utilizar por el contrario, al revés, a la inversa. ¿Queda claro? Sí. Cuando se utilizaba en cambio y por el contrario. Bien, hoy día vamos a entrar, sacamos el libro con los conectores causales. ¿Ya? Ahí habíamos quedado. Sí. Ya. ¿Cuáles son? Los conectores causales expresan, ¿no es cierto?, una relación de causa-consecuencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los más comunes? Porque, punto y sin tilde, ya que, puesto que, dado que, pues, debido a. Completen su libro. No pude asistir a clases, ya que. Vamos completando. Puesto que. Debido a. O dado que. Ya, aquí ¿qué es lo que tienen que tener claro? Cuando yo tengo el conector causal, después viene la causa, por lo tanto, ¿esto qué es lo que sería? Exactamente. Ay, según yo, la consecuencia de no poder asistir a clases era que estaba enfermo. ¿Cuál es la causa? Estuvo enfermo. Como consecuencia, no pude asistir a clases. Entonces, cuando yo tengo el conector causal, acá voy a tener la causa y acá voy a tener la consecuencia. Ojo, porque los consecutivos va a ser al revés. ¿Se entiende? Ya. Entonces, si yo tengo el conector más la causa, estuvo enfermo, como consecuencia no pude asistir a clases. Le pegó porque lo había insultado. ¿Cuál es la causa? Que lo había insultado. Lo había insultado. ¿Cuál es la consecuencia? Siempre la verdad me son así. Exactamente, siempre son así. ¿Ya? Mi celular no funciona. Dado que. O debido a. Suena rarísimo. Ah, no, ahí suena rarísimo. Ya que. Ah, no, el problema es que está aquí el juez. Está. Lo vamos a poner ahí. Me apareció el conector. En el libro también viene el pues. Sí. Lo vamos a arreglar. Mi celular no funciona, pues se me cayó el agua. ¿Cuál es la causa? Se me cayó el agua. Exactamente. No, se me cayó el agua. ¿Y cuál es la consecuencia? Ya. ¿Completaron? Vamos ahora con el esquema al revés, con los consecutivos. ¿En qué consisten los consecutivos? Expresan una relación de consecuencia. Por lo tanto, por ello, por eso, por esto, por ende, en consecuencia, entonces, por consiguiente, de ahí que actúo de mala fe. Espérame. El consecutivo al final, entonces, es un orden de causal. ¿Cómo? El consecutivo, sí, eso es lo que le voy a explicar ahora, es al revés. Ya, actuó de mala fe, lo castigaron. Por lo tanto, ¿cuál es la causa? Ya, si ustedes se dan cuenta, miren lo que pasa acá. Este es el conector. No entiendo la diferencia entre que se cambia. La consecuencia de la Y esta es la consecuencia.
¿Se entiende? Veamos otro. Mi celular cayó al agua. Estoy incomunicada. Por lo que estoy. Ya. Por eso, o por ende, por lo tanto, por ello, por eso, por esto, por ende, de ahí que, por consiguiente, estoy incomunicada. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Si el conector es consecutivo, Se cayó el agua. ya, mi celular cayó al agua, la causa. ¿Y dónde va la consecuencia? Estoy incomunicada. O sea, lo que manda es el conector. Si es consecutivo, después viene la consecuencia. Si es causal, después viene la causa. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Faltaste a un compromiso, deberás atenerte a las consecuencias. Por lo tanto, en consecuencia, por ende, Luego, por eso. luego, por eso, ¿cuál es la causa? ¿Consecuencia? Porque hay consecuencias. ¿Se entiende? Pero siempre hay causa y consecuencia. Claro, pues, porque Pero en el otro al revés. son conectores que unen una causa y una consecuencia. Entonces siempre va a haber una causa y siempre va a haber una consecuencia. ¿Completaron el libro ya? ¿Sí? Vamos con los concesivos. ¿Ya? ¿Qué son los concesivos? Los concesivos se definen de la siguiente forma. Son aquellos conectores en que uno concede, o sea, otorga que hay un obstáculo. Sin embargo, ese obstáculo no es impedimento para realizar lo que yo estoy afirmando. Por ejemplo, aunque llueva, iré al campamento. ¿Cuál es el obstáculo? La lluvia. Se dan cuenta que hay un obstáculo, pero a pesar de eso, yo voy a ir al campamento. ¿Ya? ¿Cuáles son los más comunes? El aunque, por más que, a pesar de que, no obstante, y el si bien. ¿Qué es lo que es este si bien? Pongan atención para que no lo confundan con el no bien. El si bien exactamente es aunque. ¿Y qué es lo que es el no bien? No bien, llegué a mi casa, me puse a cocinar. Apenas. Ya. ¿Y qué es lo que, qué función cumple apenas llegué a mi casa? Tiempo. Exactamente. Este es de tiempo, anoten esa diferencia porque esto aparece en la PSU. En vez de poner aunque, aparece el si bien. Y después, en otra alternativa, aparece el no bien. Entonces, el si bien, ustedes tienen que saber que el si bien es lo mismo, cumple la misma función que el aunque. Y el no bien cumple la misma función que el apenas. No bien llegué a mi casa, me puse a cocinar. De tiempo. ¿No? Apenas. Apenas llegué a mi casa, ¿no es cierto? Me puse a cocinar. Pero ese es de tiempo. Ya, veamos, cuénteme. Es que me confundía. Yo sé que estos son concesivos y también habíamos visto los... Sí, lo que pasa es que se repiten. No, pero... Exacto. Se repiten, pero de acuerdo al contexto en que está, es la función que cumple. Es lo mismo que el cómo. ¿Recuerdas que vimos un cómo en continuativos que ejemplifican? ¿Ya? Pero a su vez el cómo también es comparativo. Acá es lo mismo. Hay algunos que cumplen la función de adversativos y lo mismo en la función de concesivo. Pero eso te lo da solamente el ejercicio o el contexto real de uso. ¿Se entiende? Ya, iré a la fiesta. Vamos completando. Aunque llueva. ¿Qué más? A pesar de que llueva o a pesar de la lluvia y de la fiesta. Bien llueve. Correcto. Acá, me expulsen del colegio, no de la tarea de mis compañeros. A pesar de que... A pesar de que me expulsen, O por más que no. o por más que me expulsen del colegio, no de la tarea de mis compañeros. Cuénteme. No entiendo, o sea, que en todas las frases no... Una frase como... Ah, el día de la fiesta, no obstante llueva. O sea, sí, lo que pasa es que a ustedes les va a sonar un poco raro porque no están acostumbrados a usar este tipo de conectores. Pero una vez que uno se entrena en el uso de los conectores, te va a ir fluyendo. ¿Ya? No obstante, su corta experiencia aquí queda mejor.
No obstante su corta experiencia, se desempeña con madurez y responsabilidad. ¿Cuál es el obstáculo acá? Exactamente. ¿Están completando? Sí, me se puso a pesar de... A pesar de su corta experiencia. ¿Cuál es el pesar? La corta experiencia sería el obstáculo. Pero si no en qué se puede. ¿En cuál? ¿A pesar de qué? Sí, Ah, ya. sí. A pesar de... Pero Miss, no queda bien conjugado si dices, si bien me expulsan del colegio. No, por eso usted tiene que seleccionar el conector que de acuerdo a la frase sea lo más correcto. Ya, y buena su consulta, porque me permite explicar lo siguiente. En algunos ejercicios de la PSU, a ti te pueden colocar de la misma función en la primera columna y de la misma función en la segunda columna, ¿ya? Pero tú tienes que ver cuál es el que queda exactamente, cuál es el que queda mejor, ya sea también por una cosa de estilo o también, por ejemplo, por estos detalles, a pesar de que, o sea, tienen que fijarse en eso, cumpliendo incluso la misma función, ¿ya? Si llegó temprano, no alcanzó a mandar el email a sus amigos. Sí. Exactamente. Si bien, ¿no es cierto? O aunque llegó temprano. Dígame. Que en la última cosa el obstáculo. Si bien llegó temprano, no alcanzó. ¿Cuál creen ustedes? No alcanzó. Claro, pues, no alcanzó a mandar el email. ¿Ya? ¿Se entienden los concesivos? ¿Completamos todo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le borré? A ver, ¿cuál le faltó? Cuénteme. En el D. Ya. A ver, elija uno de arriba. Por más que llegó temprano, uno que suene mejor. No obstante, llegó temprano, no alcanzó a mandar el email a sus amigos. A pesar de que llegó temprano, claro, usted tiene que hacer la selección. Pero estoy diciendo que son todos. Claro, pues, si son todos concesivos. Sí, pero. Es lo mismo que los causales, ya que puesto que he debido a, pues. Son todos causales. Pero cualquiera puede ser. Claro, a ver, pero acabo de explicar, puede ser cualquiera en cuanto a la función que cumple el conector, en cuanto a la función semántica, pero estilísticamente tienes que ver cuál acomoda mejor al conector, a la situación. Ok. ¿Me entendieron? Cuénteme, dígame. No entendí por qué el obstáculo del B es no alcanzar a mandar el email. Segundo, llegó temprano y por eso. No, porque está diciendo no alcanzar a mandar el mail, aunque llegó temprano. De vuelta a la oración. No alcanzó a mandar el email a sus amigos, llegó temprano. ¿Se entiende que tienen que dar vuelta a la oración solamente? Ya. Vamos con los finales. Los conectores o los marcadores discursivos finales indican finalidad, objetivo o propósito. Los más comunes son para, con el objeto de, a fin de, con el propósito de. Completen ABC. ¿Cómo quedaría tomar el remedio? Para ver si me mejoro. Puede ser a fin de... Con el propósito Ya, se dan cuenta que aquí lo que me pregunta Josefina, ¿A fin de qué? ¿tomaré el remedio? A fin de nada, ¿no? A fin de ver si me mejoro. Ya. Ojo, ese fenómeno se llama cacofonía. ¿Qué es lo que es la cacofonía? Son aquellos sonidos que suenan mal. Por ejemplo, cuando yo digo 3 tristes tigres tragaban trigo. Esa respiración
que es, ¿no es cierto?, persistente y que suena mal, se llama cacofonía. En la PSU ocurre exactamente lo mismo. Tú no puedes reiterar muchas veces el mismo conector o reiterarte, por ejemplo, con varios que. Eso es cacofónico. Pero ahí, ¿qué se repite? Si es así de... Es que no es solamente la reiteración, sino que también es que suena mal. ¿Ya? ¿Se prepararon a conciencia? Con el propósito de... Con el objeto de... ¿Están completando el libro? Sí, en el ejemplo, ¿por qué no puede ser por el propósito? Tomaré el remedio con el propósito de ver si me mejoro. Está bueno. Sí, un poquito largo, ¿no es cierto? Es mejor, ojo, por economía lingüística es mejor entre dos conectores elegir siempre, o generalmente, el más breve. ¿Se entiende? Entre para y con el propósito de, ¿cuál es más breve? El para. A ese fenómeno se le llama economía lingüística. ¿Ya? Terminar el libro, aprovechar el día libre. ¿Cuál puede poner? Con el objetivo. Con el objetivo de a fin de. ¿Queda claro? No. Los temporales. Los conectores temporales indican la idea de tiempo. ¿Cuáles son los más comunes? Cuando, por ejemplo, cuando a uno le preguntan ¿cuándo naciste? Eso es fecha. Antes que, y aquí está el que habíamos visto. ¿Qué es lo que era el no bien? Tiempo, apenas. Apenas. ¿No es cierto? No bien supo la noticia, se dirigió al hospital a ver a su madre. No bien, exactamente, es lo mismo que apenas. Son conectores que cumplen una función temporal. Salió, le informaron del accidente ocurrido. ¿Cuándo? Salió en cuánto. ¿En cuánto? ¿Qué más? Tan luego Tan luego como apenas. Apenas puede chatear, llega el mozo. Apenas. Mientras, de tiempo. ¿Se entiende? Sí. Ya, vamos con los comparativos. Estos son más fáciles. Indican una relación, ¿no es cierto?, de comparación entre lo que yo estoy diciendo. Te amaré Por siempre. te amaré por siempre. Ni siquiera está. Pero es que si no es comparativo, ¿no? Es una preposición. Ah, te va a contar. Un segundito detrás. Preposición. Te amaré. No, preposición. Tanto como siempre, ¿no? ¿Cómo? Te amaré como Te amaré siempre. como siempre. Mentira. Y aquí pongan atención. Se utiliza lo que se llaman los correlativos. Yo soy más que, menos que, igual que, tan como, tanto como, igual que, exactamente. ¿Ya? O sea, los correlativos significa que si en la primera columna aparecen estas estructuras, en la segunda tienen que venir las que son, ¿no es cierto?, adecuadas a lo que yo estoy usando. Por ejemplo, estudies, aprenderás. Cuanto más estudies, Cuanto más estudies, tanto más aprenderás. ¿Se entiende? En este caso, la relación comparativa es de cantidad. ¿Se entiende por qué de cantidad? Sofía o Josefina se dedicaron a la labor social en su comuna. Tanto Sofía como Exactamente. Tanto Sofía como. ¿Ya? Vamos con el próximo. Los condicionales.
¿Qué es lo que me señalan los conectores condicionales? Condición o requisito. Me invitan a la fiesta, iré. Sí, me invitan a la... Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia entre el sí sin tilde y el sí con tilde? Una afirmación. Una afirmación. Esto es de afirmación y este es de condición. No me levantaré temprano a menos que sea indispensable. Exactamente. O a no ser que sea indispensable. Ambos, a menos que y a no ser que, es lo mismo que si no es indispensable, no me levantaré temprano. ¿Se entiende la condición? ¿Por qué son condicionales? Llueva, iremos a la playa. A no ser que llueva, iremos a la playa. A menos que llueva, iremos a la playa. Y terminamos los condicionales. Quiero que vean lo siguiente acá. Quiero que me digan de los conectores, de las 11 funciones lógicas que vimos, ¿cuál encuentran acá y qué función cumple? Me levantan la mano. ¿Cuál? Lo que hemos visto. El I, ¿qué función tiene? Copulativo, une elementos de igual jerarquía. Cuéntenme. No estoy muy segura. Y luego, pero es que no sé si cumple como la función de la relación consecutiva. ¿A dónde está? Al lado de mí. Ah, y luego no viene. ¿Qué función cumple ese luego? Ah, exactamente. Metí